Bueno, continuemos con lo que son los casos de uso. En mi use case me voy a crear varias clases, uno para insert node, otro para lo que es el delete y una clase que se va a llamar node use case. Ahora dentro de insert node me voy a crear lo que es una variable que va a ser de repositorio, y acá me voy a crear un suspend operator found in both. Enviamos la nota node y es igual a repositorio.insert node y le enviamos la nota. Listo. Ahora para lo que es el update, y hacemos lo mismo para todos nuestros casos de uso. Una vez hecho eso, nos vamos a nuestro node use case y acá vamos a cambiar a un data class. Y dentro tenemos val get nodes, val insert node, val update node, val delete node. Listo, una vez hecho eso, tenemos que proveerle a nuestros casos de uso lo que es el repositorio. Para eso vamos a irnos a node module. Acá. Primero vamos a proveer lo que es el repositorio fun provide repository repository implement. Este me va a devolver un repositorio y es igual a la implementación. Aquí están proveyendo el repositorio, pero ya implementado. O sea, ya he hecho todas estas funciones. Bueno, ahora donde lo vamos a utilizar es en este otro provide fun provide no use case. Aquí le tenemos que enviar el repositorio y esto es igual a node use case, el cual tiene get notas que necesita un repositorio y le pasamos el repositorio. Y así para todos los casos de uso.
Y con eso ya tenemos. Por ejemplo, si hago clic acá, me dice que lo estoy implementando acá. Bueno, con eso ya tenemos lo que son los casos de uso. Ahora tenemos que empezar a utilizarlos desde nuestros View Models. Empecemos con el Add View Model. Primero necesitamos nuestros casos de uso. Entonces, private val, use case. Y ya tenemos nuestros casos de uso. Ahora necesito crear una variable que se va a llamar addResponse, el cual es un mutable state of de tipo dataResponse. Listo, ahora necesito la función insert node, el cual es igual al viewModel scout.launch. Y acá voy a decir addResponse es igual a dataResponse.loading. Luego, addResponse es igual a useCase.insertNode y envío la nota. En título es igual a título, contenido es igual a contenido. Listo, con eso ya tengo mi función. Ahora voy al AppScreen. Al momento de darle clic en ese botón de agregar nota, voy a llamar al viewModel.insertNode. Ahora vamos a evaluar val response. Esto es igual a viewModel.addResponse. Y vamos a agregarle todas las opciones que tiene ahí. Si hay un error, me va a mostrar un toax. Que va a ser igual a response.exception.message. Y si está cargando, pues me va a mostrar un box que va a ocupar todo el espacio y que va a estar centrado. Un circular progress indicator. Listo. Ahora voy a copiar esto. Ay. Y si todo está bien, pues me va a mostrar un mensaje que diga datos agregados. Y en null está vacío o no sé, cualquier cosa. Lo voy a ejecutar y acá yo ya tengo algunas notas creadas, así que voy a borrar notas y desde acá tenemos que empezar a agregar, por ejemplo, cualquier cosa, el título y nota agregada. Ahí me apareció que la nota estuvo agregada. Listo, se me agregó. Ya tenemos la función de agregar. Ahora vámonos a Home View Model. Necesitamos lo que es el casos de uso, entonces private val, use case, not use case. Acá necesitamos dos variables, var nodes response, notable state, sería state of,
Importamos todo lo que tenemos que importar. Y el otro es del delete response. Pero esto no va a ser una lista de notas, sino un boolean. Listo. Ahora necesitamos crear nuestras funciones. Fun get notes, el cual es igual a view model scout.launch. Y acá notes response es igual a data response.loading. Y use case.getNotes.coget y le asignamos el valor que tiene it a node response. Ahora otra función para lo que es delete node, el cual necesita una nota, sería node es igual a view model scout.launch y delete response igual a data response. Use case.delete y le enviamos la nota. Listo, ya tenemos nuestras funciones y nuestras variables. Pero dentro de init yo voy a llamar a mi función getNotes, porque cada vez que inicie esta pantalla me vas a mostrar las notas. Ahora vámonos al home screen. En el home screen es lo mismo, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el app screen. O sea, voy a hacer esto, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Pero primero voy a comprimir esa parte y lo pegamos. Ahora en vez de add response, esto va a ser node response. Y cuando sea success, en vez de enviarme un mensaje, me va a mostrar otra cosa. Ya acá, por ejemplo, siempre va a estar nulo. Si es que vamos a nuestro node response, siempre está nulo. Entonces siempre va a estar entrando a esta parte y va a estar mostrando este mensaje. Entonces yo no quiero que me muestre ese mensaje cada rato. Así que no voy a ponerle nada acá. Lo voy a dejar así como está. Para que no me muestre este mensaje diciendo que está vacío o algo así. En el add screen igual voy a quitar ese mensaje. Y acá le estoy asignando viewModel.addResponse una vez que termine. addResponse es igual a nulo una vez que termine de agregar la nota. Eso es para que no me muestre varios mensajes igual. Bueno, continuando. Acá cuando todo esté correcto, lo que voy a hacer es si response.data.is not empty, si no está vacío, va a ser una cosa, y si está vacío va a ser otra cosa. Si no está vacío, voy a agarrar esto, control X y control V. Voy a pegarle ahí. Y si está vacío, voy a agarrar esto y lo voy a pegar acá. Y en vez de circular progress, voy a colocar un text que diga aún no tienes notas agregadas. Listo. Ahora dentro del lazy column, yo estoy repitiendo 5 veces esa tarjeta. Ahora en vez de repetir 5 veces, voy a agarrar response.data, importamos con el intro y esto ya es una nota. Listo. Ahora solo me toca reemplazar en los campos de texto. It.title o título. It.contenido. Listo. Ahora me falta hacer lo mismo, pero para el botón delete. Así que esto lo voy a comprimir. Y voy a pegar lo de ese rato, que era creo que era de AppScreen, esta parte.
control C, control V, pero ahora esto va a ser res delete, y esto es igual a delete response. Esto igual a res delete y acá res delete. Acá el mensaje lo vamos a cambiar. Se eliminó la nota. Listo. Y lo último que me queda hacer es llamar a la función de eliminar. Así que eso está en este icono y ese icono está justo acá. Entonces acá viewModel.delete not y le envío la nota que es it. Listo. Ahora voy a ejecutarlo para ver si funciona mi delete y también lo que es los get notes. Teníamos una nota y está funcionando, me está mostrando la nota. Ahora el delete, se eliminó nota, pero no se está eliminando. Vamos a Firestore, actualizamos y la nota sigue ahí, no está eliminando. Veamos qué es lo que pasa. Voy acá, voy a donde es delete note, voy acá y acá, como pueden ver, estamos utilizando lo que es update note. Esto tenemos que cambiar a delete note. Así que ahora sí ya debería eliminar. Ahora sí, se eliminó y me parece que no tengo notas agregadas. Listo, ya está funcionando nuestro eliminar. Ahora otro que nos falta es el update.